he perdido mucho archivo. Farmacología, que hemos pasado la segunda, después del primer examen, tenemos himno analgésico, AINE, aborto, anestésicos locales, toxoplasmosis, Toxoplasmosis no. ¿Seguro? Ese ya lo vimos, doctor. Ese tema es la primera parcial. ¿Esto lo hemos visto, no? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Sí. Ya vimos también. Pescamos penicilina y ya vimos pescamos. No, ese no lo hemos visto. Eso no. Ese no, doctor. Yo porque pasé volando yo por la dirección, calculo una hoja ya, por favor. Sí, ese No, esa colocolina, entonces, no hemos visto esa colocolina, ¿no? No. Muy bien, entonces el tema ahora es cefalosporinas. Muy bien.
Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Cefalosporina. Ustedes saben que la cefalosporina ha venido a revolucionar el mundo de los antibióticos, por ser antibiótico menos tóxico y bastante eficiente contra los gérmenes, gran positivo, gran negativo, ya vamos a ver. Muy bien, cefalosporina. Aquí tenemos la clasificación de la cefalosporina. Aquí fíjense, no ha salido todo lo completo, está cortado, ¿no? A ver si este otro cuadrito nos ayuda. Ahí está mejor, ¿no? Ahí está completo. No. 1, 2, 3, 4, 5. La primera generación aparece aquí, no aparece ¿no? Todas salen cortadas, ¿no? Sí. ¿Hay algún hacker ahí? Quiero ampliar la imagen aquí. Y aquí está Era la 13. Ok, gracias. Ya, bueno, entonces decíamos que la cefalosporina es un grupo nuevo de antibióticos de bastante eficacia. Y aquí tenemos la clasificación de la cefalosporina, pero hay una más cortita que se la voy a dar, que es esa. Las cefalosporinas se clasifican por generación. O sea, las que aparecieron primero son de primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, quinta generación y ya está saliendo la sexta inclusive. ¿Ya? Entonces, en la primera generación tenemos la cefalexina, cefazolina, cefalotina, cefadroxilo y cefadrina. ¿Ya? En la segunda generación tenemos la cefluroxina, el cefaclor y el cefaproxil. Lógicamente yo no voy a pretender que lo sepa todo, ¿verdad? Pero por lo menos dos representantes de cada una de las generaciones ustedes van a tener que memorizar. El ceroperazona y ceftriazona, cuarta generación, cefepime y cefpinome, y la quinta generación es ceftabiprol y ceftaroline. Estas son las últimas que han salido. Bueno, entonces por generación se clasifican las cefalosporinas. Vamos a ver ahora mecanismo de acción, pero antes de eso hay esta diapositiva que dice: se clasifica por generación en base a su actividad antimicrobiana, in vitro. Fíjense que, ¿qué es in vitro? ¿Y qué es in vivo? Fuera del cuerpo y dentro ¿Qué del puede cuerpo. usarse? ¿Qué es? Fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. Claro, in vitro
es el fenómeno estudiado en laboratorio, ¿la verdad? In vivo ya es el organismo humano. Entonces muchas veces un antibiótico puede ser muy eficaz, se presenta muy eficaz in vitro, cuando uno hace los cultivos y todas esas cosas, ¿no? Pero ya no es tan eficaz o eficiente en el organismo humano, porque hay otras variables que juegan su papel. Entonces, aquí se ha visto de que in vitro son espectaculares. Cada cual con un espectro de actividad mayor que el anterior. Hemos visto la primera generación, vamos a ver después, son sensibles para tales gérmenes, la segunda generación para otros gérmenes, etc. Se diferencian en su unión a las proteínas, nivel de concentración, vida media en el suero, rutas de excreción, penetración del sistema nervioso central y toxicidad. Bueno, aquí esto es lo que hemos visto, es decir, de los antibióticos vemos la concentración, la dosis letal, la dosis vital mínima, la toxicidad, si penetra el líquido cefalorraquídeo, si no penetra, etc. La absorción de las cefaloporinas orales varía ampliamente y el nivel pico de concentración sérica depende de su administración con o sin alimento. Es lógico, como todo medicamento, es decir, sobre todo las que son de vía oral, una cosa es que usted tome el alimento con el estómago vacío, se va a absorber rápido y rápidamente va a llegar a su concentración máxima, pero si usted toma con el estómago lleno o con la comida, va a demorar la absorción y va a demorar a llegar a su nivel máximo el antibiótico. Muy bien, mecanismo de acción. Entonces siempre hemos visto que de todas las drogas vemos mecanismo de acción y modo de acción. El modo de acción es la forma macro de cómo actúa el medicamento del organismo. Y el mecanismo ya son factores a nivel celular, a nivel molecular, cómo actúa la droga o el medicamento. Mecanismo de acción. La cefalosporina y la cefamicina inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Ya conocemos nosotros ese mecanismo de acción en otros antibióticos. Particularmente determinada por la estructura química de la cefalosporina de cuarta generación, es la de serum suiterium, que le permite pasar la membrana exterior de la bacteria gram negativa hasta 15 veces más rápido que la cefalosporina de tercera generación. Ya eso nosotros, no, yo les había hablado de suiterium, inclusive una pregunta en el examen, ¿no la había? ¿No? ¿Del suiterium? No había, ¿no? Ya, entonces fíjense que aquí el mecanismo de acción es a través de este suiterium, que es un mecanismo íntimo molecular que permite pasar rápidamente a la membrana del exterior la bacteria gram negativa hasta 15 veces más rápido que la cefalosporina de tercera generación. Entonces, a partir de la cuarta generación de la cefalosporina, es decir, rápidamente, es decir, destruye la capa de la pared bacteriana. 15 veces más rápida penetra, 15 veces más rápidamente penetra dentro de la bacteria a través de la destrucción de la pared bacteriana. Entonces eso aumentó su eficiencia y su eficacia a través de ese mecanismo de suiterium, que es aumentar la velocidad de penetración del antibiótico en la cápsula, o sea, en la pared bacteriana. Y eso se consiguió a partir de la cuarta generación de la cefalosporina. Vamos a ver la cefalosporina de primera generación. Aquí teníamos entonces la vía parenteral, se inyecta la cefazolina y la cefalotina. Esa solamente hay vía inyectable. Y vía oral, cefalecina, cefadroxilo, cefadrina, cefradina y cefaloridina, ¿no? La más usada, como les digo, son la vía parenteral porque su efecto es más rápido, generalmente en infecciones a gérmenes sensibles, el efecto es más rápido y hay que ganar tiempo, ¿verdad? Pero si es una infección leve, se puede dar también vía oral. Muy bien, esas son las primeras generación. Vamos a verlo. Cefalosporina de primera generación, espectro de acción, coco gram positivo, estreptococo, estafilococo y alguna especie de enterobacter.
Se utiliza en infecciones de la vía urinaria, infecciones menores como celulitis, absceso y tejido blando, profilaxis quirúrgica, excreción renal. Entonces, ¿cuál es el espectro de acción de la de primera generación? Estafilococo, estreptococo y enterobacter. Se utiliza para celulitis y absceso, o sea, infecciones de tejido blando. Indicaciones: celulitis y absceso, tejido blando. Tejido blando. Excreción renal. Entonces, esas son las pautas que yo les doy para ustedes sintetizar el espectro de acción, las indicaciones clínicas, que lo segundo, cuando usted dice se utiliza en, ahí debería de hacer indicaciones clínicas, está indicada en infecciones urinarias, absceso en los tejidos blandos y secreta por el riñón. Preparado la cefalosporina primera generación, ya hemos visto cefalexina, cefasolina, ¿no?, que se hace inyectable, y las otras, cefadroxilo y la cefalotina, hay algunas que son de uso oral. Suficiente con que sepan dos de esas. Cefalosporina segunda generación. Las indicaciones son similares a las anteriores, a excepción de la mejor cobertura que tiene la cefalosporina primera en relación a las infecciones provocadas por estafilococos sensibles a la penicilina, mas su recomendación predominante se sustenta en infecciones respiratorias altas y bajas. Entonces, cefalosporina segunda generación, infecciones respiratorias altas y bajas. Esas son las indicaciones médicas o indicaciones clínicas. ¿Cuáles son? Ya hemos visto. Las características microbiológicas definitivas de la cefalosporina segunda generación es su actividad sobre el Haemophilus influenzae, la Mozzarella catarrhalis, la Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Entonces, aquí también son bien efectivas la cefalosporina segunda generación para meningitis y para gonorrea. La Neisseria gonorrhoeae, la gente te lo dice la gonorrea. Vamos a ver la de segunda generación, aquí está. Preparados orales, infecciones de vías respiratorias altas, sinusitis, otitis, infecciones del tracto respiratorio bajo, uso clínico de la cefuroxima, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumonia y neumococo penicilina resistente. Entonces, repitiendo, puede ser usado también infecciones respiratorias altas y bajas, Neisseria gonorrea y el meningococo, la meningitis. Eso es lo que tienen que saber bien objetivamente de cada uno de los antibióticos, porque si no se van a perder. Primero, van a saber en qué patología está indicada, indicaciones clínicas. Entonces, en este caso hemos visto meningitis, gonorrea, infecciones respiratorias superiores e inferiores. Ahora vamos a ver, preparado la cefalosporina segunda generación, es la cefuroxima, con X, cefuroxima. Hay cefaclor también y cefamandol, pero que usted sepa la cefuroxima ya es suficiente. Entonces, vamos a ver las reacciones colaterales, efectos colaterales. Y con estas de segunda generación, vamos a ver trastornos gastrointestinales, va a haber acidez, pirosis, quemazón en el estómago, después gastritis, ¿no?, irrita el estómago, puede haber leucopenia, caída de los glóbulos blancos, trombocitopenia, disminución de la plaqueta, dolor en los sitios de la inyección, tromboflebitis y bueno, una serie de rash cutáneo, puede haber fiebre y urticaria también, ¿no? Entonces, como son los síntomas adversos, casi todos tienen síntomas adversos, pero el porcentaje a veces es mínimo, ¿de verdad? Y cuando se presentan, fíjense, la de uso oral produce acidez, pirosis, quemazón en el epigato, ¿de verdad? Pueden producir también algunas otras sintomatologías más graves, un rash alérgico, pueden producir, bajar los glóbulos blancos, leucopenia, trombocitopenia, bajar las plaquetas, etc., ¿no? Pero son raros. Cefalosporina tercera generación.
La de tercera generación se recomiendan infecciones comunitarias graves y severas e infecciones intrahospitalarias provocadas por gérmenes multiresistentes. Entonces, segundo, se aconseja su uso en meningitis bacteriana, también neumonía, pielonefritis bacteriana, sepsis y neutropenia febril. Entonces, tercera generación, ¿cuáles son las indicaciones? Infecciones comunitarias graves por gérmenes multiresistentes. ¿Qué quiere decir? En alguna comunidad hay una epidemia de infecciones comunitarias pulmonares, por ejemplo, o de otro tipo. Entonces, en ese cuadro se utilizan estas de tercera generación. Cuando la neumonía, la pielonefritis, que es infección de los riñones, la sepsis y la neutropenia febril, combinada con nitroimidazol o lincosamida, ofrece una excelente cobertura. Bueno, entonces, tercera generación, vamos a ver cuáles son los preparados que hay. Aquí los tenemos, de tercera generación. Entonces, yo quiero ver un cuadrito que les facilita a ustedes la memorización, porque si lo tenemos en varios cuadros va a ser difícil para nosotros, ¿no? Entonces vamos a ver este cuadrito, es más didáctico. Entonces, cefalosporina de tercera generación. Tienen actividad contra gérmenes gram positivos, sensible a la cefalosporina de primera generación y más potente que ella. Útiles para enterobacter, o sea, enterobacterias que atacan el sistema digestivo, ¿no? La E. coli, la Klebsiella, el enterobacter, el proteo, etc. Son las más potentes contra la gonorrea y la meningitis. Fíjense que las de tercera generación son las de indicaciones de la primera opción para gonorrea y meningitis, o sea, son más potentes que las de segunda generación que también se podían utilizar. Entonces, las de tercera generación son las más potentes para gonorrea y meningitis, pero se la utiliza para cualquier tipo de infección comunitaria grave. Entonces, eso escriban en su resumen. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las cefalosporinas de tercera generación y dónde se las usa? Eso se tiene que decir. Uno de los exponentes es la ceftriaxona, por ejemplo. Se utilizan en infecciones comunitarias graves. También tiene una potencia farmacológica muy importante en la meningitis y en la gonorrea. Muy bien. Vamos ahora a la de tercera generación nuevamente. Los medicamentos de este grupo son la ceftriaxona, que ya les dije, cefotaxima y ceftazidime. Son utilizados principalmente como los bacilos gram negativos, coli, Klebsiella. Bueno, su vía de administración es intravenosa, su distribución por el organismo es igual a las anteriores, su expresión es por el riñón. Entonces, si yo les llevo a preguntar, ¿cuál es un exponente de la cefalosporina de tercera generación? Ceftriaxona. ¿Cuándo está indicada? En las infecciones comunitarias graves, es decir, del tracto respiratorio, neumonía, bronconeumonía, etc. Y sobre todo en meningitis y gonorrea. Se hace endovenosa. Ahora vamos a ver las indicaciones terapéuticas de las primeras 3 generaciones. Entonces aquí tenemos un cuadro que puede ser interesante para ustedes como resumen. Las primeras 3 generaciones yo les voy a leer. Está la primera, la segunda y la tercera. La primera generación, ¿dónde están indicadas? Sinusitis, o sea, forma moderada de sinusitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis, neumonía neumocóxica. Entonces, fíjense todo el tracto respiratorio: sinusitis, amigdalitis, faringitis y bronquitis, además de neumonía. ¿Ya? Pues vamos a ver que las otras generaciones son más potentes en la neumonía, ya más graves, ¿no? Aquí más infecciones respiratorias del tracto superior:
sinusitis, faringitis, otitis, etc. Cefalosporina orales, se da en forma oral, la primera generación. Segunda generación, un exponente, cefuroxima. Terapia simple, dice, cuando se da solamente esa medicación. Neumonitis hospitalaria, fíjense, aquí las neumonitis hospitalarias son pacientes que están internados mucho tiempo con alguna enfermedad crónica y adquieren la infección neumónica dentro del hospital. Quiere decir que la bacteria está rondando por todo ese predio hospitalario, ¿verdad? Entonces son infecciones resistentes, multiresistentes. Y ahí no hay que dar un amoxil de la vida o una penicilina de la vida. Van a tener que usar esta cefalosporina de segunda o tercera generación. Entonces, cefuroxima, terapia simple, neumonitis hospitalaria multibacteriana resistente a los antimicrobianos, lo que yo les decía. La tercera generación, neumonía por Klebsiella, infecciones con septicemia, con gérmenes gram positivo y gram negativo. Entonces fíjense que esa tercera generación agarra la Klebsiella, que es una bacteria también resistente y que no es cualquier antibiótico que la destruye. Entonces aquí están indicadas la cefalosporina de tercera generación. Entonces esta Klebsiella produce infecciones en la sangre, que son la septicemia, y algunos otros gérmenes gram positivo y gram negativo también revelan el tratamiento. Cefalosporina de cuarta generación tiene un extenso espectro de acción comparado con las de tercera generación y tiene una gran estabilidad contra la beta-lactamasa. Entonces, fíjense que aquí ya en la cuarta generación ya comenzamos a hablar de que son resistentes, es decir, son efectivas contra aquellas bacterias que tienen esa enzima que destruye el antibiótico, que son la beta-lactamasa, ¿no es verdad? Entonces, cuando sospechamos de que el paciente tiene una infección, es decir, por algún germen resistente a los antibióticos, por esta enzima famosa de la beta-lactamasa, entonces tenemos que hacer antibióticos nos decidimos por la cefalosporina de cuarta generación, ¿ya? Son más caras, pero es la única que va a tener efecto sobre ese tipo de antibióticos multiresistente por la beta-lactamasa. Entonces, ahí nos da un montón de gérmenes, Enterobacter, Citrobacter, gram negativo, resistente, cefalosporina de tercera generación, con la cual es la indicación. Entonces dice, cubren Enterobacter y Citrobacter y tienen particular uso terapéutico en el tratamiento de infecciones debidas a bacilos aerobios, gram negativo, resistente a la cefalosporina de tercera generación y con lo cual se logra su erradicación. Tiene mejor actividad contra algunos gram positivos. La cefalosporina de cuarta generación incluye el cefepime y el cefpirone, ambas de administración parenteral. Ahí están, está indicado contra los estafilococos, enterococos y la famosa pseudomonas aeruginosa. Fíjense que esa pseudomonas aeruginosa ya está en bacteriología, no sé, deben haber hablado ustedes, o deberían haber hablado. Esa famosa cefalosporina y la pseudomonas son las que producen ese pus hediondo, color azulado, ¿ya? Que está en los grandes quemados. El gran quemado es aquel que tiene más del 50% de su superficie corporal quemada. Entonces son pacientes de alto riesgo. El 90% se muere. Entonces, si se lo pone un servicio de quemado, una sala de quemado, eso que no hace falta en los hospitales de tercer nivel que yo les hablé cuando tuvimos niveles de atención, y solamente el hospital del niño lo tenía de cuando nos pasó el Ministerio de Salud a cada municipio. Bueno, ahí hay que lavarlo, hay que higienizarlo, hay que hacerle una toilette todos los días. Yo les decía que necesito un sistema de sillas giratorias para que lleguen al paciente obeso o flacuchento de su cama a la pileta, donde la enfermera lo va a tener que bañar con esponja y todo, y hacerle la toilette todos los días. Entonces ese sistema de Rodana no lo tiene
ese servicio quemado no tiene los hospitales de tercer nivel que están aquí. No sé si ahora ya habrán construido, pero acá hace poco tiempo no tenía. Entonces, debajo de la costra de la quemadura, imagínense, un gran quemado, porque explota una garrafa en su casa, porque chocan dos autos de frente y se incendia, etc. Hay zonas donde hay quemaduras del primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. La del tercer nivel, el primer nivel es epidemia. Segundo nivel, cuando agarra hasta tejido solar subcutáneo. Y tercer nivel ya es cuando agarra músculo y hueso. Entonces, está todo quemado, chamuscado prácticamente. Entonces, esos pacientes desarrollan debajo de la costra que se va formando, porque la piel se va epitelizando y le forma una costra, una caparazón, ¿no? Y debajo está ese pus, es un pus azulado, de mal olor que se huele a distancia. Esa es producida por la famosa pseudomonas aeruginosa. Entonces, cuando hay pseudomonas, hay que utilizar, fíjense ya, cefalosporina de cuarta generación. Si es que queremos, ayudado por un milagro de Dios, salvar la vida de ese paciente que tiene una infección por pseudomonas aeruginosa. Y una de las infecciones por pseudomonas aeruginosas son los grandes quemados, o aquellos pacientes que tienen algún proceso inmunitario, por ejemplo, toman inmunosupresores que le suprimen el sistema inmunológico. Entonces, si no tiene sistema inmunológico eficiente, entonces toda esa bacteria comienza a proliferar y es un dolor de cabeza para el paciente y para el médico. Muy bien, entonces cefalosporina de cuarta generación, quedamos de que ataca a los gérmenes que producen la beta-lactamasa, que son los multiresistentes, y está indicado, por ejemplo, ustedes pueden poner ahí, ahorita se me ocurre, por ejemplo, el gran quemado. Ahí hay pseudomonas aeruginosa, y esto de cuarta generación actúa que el cefepime y el ceftirone. Muy bien, vamos a cefalosporina de cuarta generación nuevamente. Cefalosporina, mayor efecto de la actividad contra el organismo gram positivo que la cefalosporina de tercera generación. Entonces ya vimos, cuarta generación. Aquí tenemos uso clínico, ya hemos visto entonces, gérmenes multiresistentes por la beta-lactamasa, pueden ponerle pseudomonas aeruginosa, entonces todo eso es parte. Aquí dice uso clínico, neumonías adquiridas en la actividad nosocomial. Fíjense, nosocomia hospital, lo interesante. Entonces, esos pacientes internados, a veces mucho tiempo en un hospital, adquieren esas neumonías nosocomiales multiresistentes, que ya tienen las beta-lactamasa, han adquirido la resistencia por esa enzima. Entonces ahí hay que utilizar chumbo grueso, como dicen, ¿no es verdad? O sea que ahí está súper indicado la cefalosporina de cuarta generación, a veces hacer asociaciones también con otro antibiótico para potenciar su efecto y tratar de que salga el paciente de ese problema. Entonces aquí, exacerbación de la bronquitis aguda y crónica. Entonces, infecciones bronquiales, ¿no? Bronquitis aguda y crónica. Después tenemos infecciones complicadas y no complicadas en el tracto urinario, pues esas infecciones urinarias reverden al tratamiento, también hay que darse cefalosporina de cuarta generación, ¿no? Infecciones de piel y partes blandas causadas por el estafilococo, estreptococo y pseudomonas aeruginosa, peritonitis y septicemia. Aquí se ve mejor, ¿no? Entonces, infecciones de la piel, parte blanda, causada por el estafilococo, estreptococo, pseudomonas aeruginosa, peritonitis y septicemia. Entonces, estas son las indicaciones clínicas que tiene el uso de la cefalosporina de cuarta generación. Aquí usted puede tener un cuadro bastante completo, ¿no? Entonces, como ese cuadrito, ustedes ya saben, yo le llevo a preguntar cuáles son las indicaciones de la cefalosporina de cuarta generación. Ahora vamos a ver la cefalosporina de quinta generación.
Clasificación. Para infecciones de piel y tejidos blandos complicadas. Infecciones quirúrgicas, pseudomonas, neutropénico, septicemia, infecciones graves y resistentes a las previas. Tiene mejor actividad que el Streptococcus pneumoniae contra el Streptococcus pneumoniae, uso parenteral. En Canadá y Suiza no hay uso actual en niños. Entonces, cuando recién salió esta cefalosporina de quinta generación, solamente se la conseguía en Canadá y Suiza y no se usa en pediatría. La cefalosporina de quinta generación incluye ceftobiprole y ceftaroline, ambas de administración parenteral. Entonces, si yo le llevo a preguntar, ¿cuál es el espectro de acción de la cefalosporina de quinta generación? Entonces, infecciones de piel y tejidos blandos complicados. Entonces, infecciones quirúrgicas por pseudomonas, el neutropénico. Neutropénico, ¿qué quiere decir? En pacientes que está deprimida su inmunidad, porque los glóbulos blancos, es decir, están bajos, o porque toman inhibidores, es decir, aquellos medicamentos que suspenden el sistema inmunológico, inmunosupresores que se llaman, porque están bajo el efecto tienen un cáncer y están tomando antineoplásicos, y los antineoplásicos también deprimen la actividad de la formación de la serie roja y serie blanca. Entonces, infecciones de piel y tejido blanco complicados, infecciones quirúrgicas por pseudomonas, neutropénicos, septicemia, infecciones graves y resistentes a las previas que sean las anteriores generaciones, ¿no? Suficiente con que sepan eso: piel, tejido blanco, infecciones graves de piel y tejido blanco. Después tenemos septicemia, que ya lo hemos visto en el cuadrito, que también la de cuarta generación actúa, ¿no es verdad? Verán quemado, que también la de cuarta generación actúa, aquí también actúa. Después infecciones graves y resistentes a la septicemia, por ejemplo. Septicemia cuando ya la infección ha ido a la sangre y está circulando el germen en todo el torrente circulatorio, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cefalosporina de quinta generación nuevamente, a ver si nos da algo nuevo. Aquí no nos da nada nuevo, nos llena de nombres de los agentes etiológicos, los cuales destruye, pero la parte clínica, que es lo más importante para nosotros, no nos dice nada. Entonces esto nos va a complicar a ustedes y no les va a aumentar su utilidad. Cefalosporina de quinta generación. Entonces, aquí tenemos al lado izquierdo, dice la cefalosporina de quinta generación con sensibilidad para gérmenes meticilino y vancomicino resistente. El 80% elimina por el riñón. El mecanismo de acción y resistencia es similar al resto de la cefalosporina. Administración vía endovenosa, 600 miligramos cada 12 horas. Entonces, que sepan la dosis de la cefalosporina de quinta generación. Se hace endovenosa a 600 miligramos cada 12 horas. Entonces, fíjense que aquí, cuando pone con sensibilidad para gérmenes meticilino y vancomicino resistente, o sea que se ha visto que cuando salieron la primera cefalosporina, habían algunas bacterias que eran resistentes a la meticilina y después aparecieron otras resistentes a la vancomicina. Entonces ya, con esta cefalosporina de quinta generación, ya, aquellas bacterias que eran meticilino resistentes y vancomicina resistentes, ya también son eliminadas y destruidas por esta nueva generación, que es la quinta generación de la cefalosporina. Solamente para que se ubiquen en el contexto, ¿no? Fíjense que aquí dice, son sensibles para gérmenes meticilino y vancomicino resistentes. El 80% se elimina por riñón, mecanismo de acción, bueno, endovenoso, 600 miligramos cada 12 horas. Es utilizada en infecciones agudas y severas de piel, neumonía bacteriana adquirida
en la comunidad. Fíjense que se repite nuevamente adquirida en la comunidad, adquirida en lo nosocomio. Es decir, cuando él dice adquirida en la comunidad, tenemos un pueblito, San Ignacio Velasco, y aparece un germen raro ahí que está causando otomía. Van los de sede, hacen el bloqueo de foco, recogen las muestras y hacen cultivo. Y se ve que una bacteria, una Klebsiella de la vida, de esa rara, y que está produciendo un brote epidémico. Entonces, en esos casos está súper indicada estos antibióticos que son las cefaloporinas de última generación, que son caras y lógicamente el sede no se lo puede dar gratuitamente, porque cuesta muy caro. El sede puede dar penicilina, amoxicilina, esas cositas más baratas, ¿no? Pero ya cuando son cefaloporinas de cuarta generación, que son caras, ya ahí el paciente va a tener que comprarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que se repite, infecciones agudas y severas de piel. Ya hemos visto que eran los primeros que estaban en las indicaciones clínicas de estas cefaloporinas de quinta generación. Neumonía bacteriana adquirida en la comunidad, o sea, donde aparece un foco neumónico grave que está agarrando cada vez más personas en una comunidad pequeña, generalmente, es decir, alejada de los centros urbanos. Otra cosa, como decíamos, pacientes crónicos que han estado un mes hospitalizados por alguna patología, han sido operados, están recuperando, entonces estar un mes en un hospital donde hay nidos de bacterias de todo tipo y siempre resistentes porque están ahí infectando todo tipo de heridas y las generaciones que van apareciendo son cada vez más resistentes, entonces ahí es que están indicadas estas generaciones más nuevas de cefaloporinas, pero tienen también el problema que son caras, entonces, es decir, es bonito indicarlo, pero después para comprarlo la gente no puede, ¿no? Muy bien, reacciones de hipersensibilidad. Entonces aquí tenemos reacciones adversas, reacciones de hipersensibilidad, alérgica, diarrea, náuseas, debe advertirse, colitis por Clostridium difficile. También tiene ese problema, no solamente esta de cuarta generación, ¿no? Quinta generación, pero hay muchos medicamentos que producen una colitis por Clostridium difficile. Entonces los pacientes comienzan a tener diarrea, y es difícil de tratar también. El paciente ya está flaco, está con poca defensa, ya lleva varios días de internación y le agarra Clostridium difficile que le produce una colitis, entonces se complica completamente el cuadro, ¿no? Bueno, sigamos. Mecanismos de resistencia. Los mecanismos de resistencia son similares a los de la penicilina. Ya hemos visto que este mecanismo de resistencia son similares a los de la penicilina. Primero, acción de la beta-lactamasa. Ahí yo le decía, esta enzima que es producida por la bacteria son las beta-lactamasas. Son las que le dan la resistencia a la bacteria a ciertos antibióticos. Entonces, acción de la beta-lactamasa. 2. Alteración del PBP. O sea, el PBP es la atmósfera donde se hace el cultivo, para hacer, por ejemplo, los cultivos, es decir, hay que ponerlo a 37 grados centígrados durante 5 días, y ahí se desarrollan las colonias de bacterias, ¿de verdad? Entonces, en esa colonia de bacterias, uno va a hacer el antibiograma. Entonces, agarra las colonias de bacterias y le pone el antibiótico al que se está testando a ver si es sensible, si es resistente o es sensible. Entonces, aquí dice que la alteración de esa sensibilidad es dada por la acción de esta beta-lactamasa. Y tercero, disminución de la permeabilidad. ¿Qué quiere decir? La bacteria tiene una pared bacteriana. Entonces, esa pared bacteriana, en vez de ser permeable
a los antibióticos de primera generación, por ejemplo, que no les costaba llegar y entrar, pero cuando la bacteria se hace resistente, la permeabilidad está disminuida. O sea, le cuesta al antibiótico penetrar la pared bacteriana para que el antibiótico llegue hasta la bacteria y la destruya. Entonces, este es otro factor que ayuda a la resistencia, ¿no? La disminución de la permeabilidad de la pared bacteriana, falta decir. Entonces, más es necesario añadir que la cefalosporina, mientras más nueva es su generación, la molécula es más estable a la acción de la beta-lactamasa. Por lo que las cefalosporinas de primera generación son más sensibles a la hidrólisis con las enzimas mencionadas. Eso es lógico. La de primera generación le toca actuar por gérmenes multiresistentes y no pasa nada. Es agüita de palta para la bacteria, ¿verdad? Entonces, primera, segunda, tercera generación es agua de palta. A partir de la cuarta generación, aquellas bacterias que son ya multiresistentes ya comienzan a ser destruidas justamente porque, es decir, superan la barrera de la beta-lactamasa, superan la barrera de la membrana de la pared celular y penetran hasta el interior donde está la bacteria y la destruyen, ¿verdad? Entonces esta es la explicación que da aquí. Mientras más antiguas son las cefalosporinas, menos efecto tienen sobre la bacteria multiresistente. Mientras más nueva generación son los antibióticos, más acción tienen sobre la bacteria multiresistente. Vamos a ver cefalosporina farmacocinética. 1. Ninguna de las cefalosporinas administradas por vía oral alcanza concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, dar cefalosporina en forma oral, como hemos visto que hay algunas ya de primera generación que se da por vía oral, para patologías más simples, ¿no? Otitis, sinusitis, faringitis, pero ya patologías más complicadas, es decir, que por ejemplo una patología del encéfalo o de la médula espinal, usted está gastando su plata en mano, porque si no atraviesa la barrera hematoencefálica por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde circula el líquido cefalorraquídeo? Por el espacio. ¿Por qué elementos anatómicos? Por las meninges. Por las meninges. Pero para circular tiene que haber un tubo, Por el espacio subaracnoideo. Las meninges son unas membranas nomás, ¿no? Por el espacio subaracnoideo. Por el espacio Subaracnoideo. Ya, algo por ahí, pero es más fácil decirlo así. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que circula dentro del encéfalo y en el epéndice, en el hueco que hay al medio de la médula espinal, ¿verdad? Entonces sale de los ventrículos laterales, en el hemisferio derecho, al centro hay un ventrículo lateral, el hemisferio izquierdo, en el centro hay otro ventrículo lateral, ¿verdad? Después esos dos ventrículos laterales van a desaguar en el tercer ventrículo, totalmente. Y el tercer ventrículo, a través del acueducto de Silvio, va a desaguar en el cuarto ventrículo, ¿verdad? Y de ahí va a bajar al epéndimo, a la médula y así va a seguir circulando. Esa es la vía de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí decimos, ninguna de las cefalosporinas administradas por vía oral alcanza concentraciones terapéuticas del líquido cefalorraquídeo, porque no pasa la barrera hematoencefálica. 2. Son bien toleradas en comparación con otras drogas antimicrobianas, perfil favorable, eficacia y toxicidad. O sea, en eso es la gran ventaja de estas cefalosporinas, que son poco tóxicas. Es decir, hay drogas que son bien eficaces, sobre todo en esas pacientes, en esas infecciones por gérmenes multiresistentes. Tercero, administradas vía oral pueden causar náusea, vómito y diarrea. Eso sí son poco toleradas las formas orales. Usted sabe el medicamento, por ejemplo, tiene que saber su nombre técnico. ¿Qué es posología? La posología comprende dosis del medicamento. Cada cuánto se da, por ejemplo, si es vía oral, si es inyectable, eso es posología. Después viene
Formas de administración, si es vía oral, si es inyectable, rectal, con supositorio, si es por ungüento, pomada, crema, etc., ¿no? Entonces se llaman formas farmacéuticas, cómo se presenta la droga, ¿ya? Posoloía, de la dosis, de forma farmacéutica, después indicaciones clínicas en qué enfermedades se dan, efectos adversos, efectos secundarios, ¿no? Entonces, todo eso ustedes, cuando cogen remedio han visto y sacan el papelito, ¿no? La mula, que le llaman, en Brasil, acá llaman las indicaciones, ahí están todas esas indicaciones. La dosis, normal, los efectos adversos, los efectos colaterales, ¿verdad? Los efectos tóxicos. Vía oral intramuscular es dolorosa, son tremendamente dolorosas también. O sea, las formas farmacéuticas orales producen mucha gastritis, ¿ya? Acidez, quemazón, puede llegar a un desconforto abdominal, ¿ya? Después la intramuscular es también bastante dolorosa, es como un bezetacil. La vía endovenosa puede causar flebitis, entonces hay que tener cuidado, tal vez diluirla un poco o hacerla bien lentamente. Reacciones de hipersensibilidad alérgica de 1 a 3%, es la hipersensibilidad alérgica. Cefalosporina, vía de administración. Las cefaloporinas comprenden una amplia variedad de fármacos antimicrobianos, orales y parenterales. Cefalosporina, generalidades. Entonces aquí hay un resumen que nos dice: las cefaloporinas de primera generación tienen una excelente actividad frente a los gérmenes gram positivos. Pero si aquí quieren hacerse los bacteriólogos ustedes, entonces ya es con este cuadrito. Entonces, la primera generación, gérmenes gram positivos, así de forma genérica. Es una locura, pues, Klebsiella, Salmonella, Aeromonas aeruginosa. Es difícil saber todas las bacterias que hay, ¿no? Todos los gérmenes, bacterias, hongos, virus. Entonces, si tenemos ya un esquema mental más o menos genérico, pues ya sabemos, la de primera generación, gram positivo. Después, vamos a ver, todas las cefalopovinas probadas en la actualidad presentan fuerte actividad frente a los estreptococos, pero no así contra los enterococos. Entonces, fuerte actividad, fuerte potencia para destruir los estreptococos. Y hay muchos estreptococos, ¿no? El hemolytic, el grupo de Lanza, pero poco a los enterococos, o sea, lo que producen patologías abdominales, ¿no? Diarrea, disentería, etc. Tercero, los estafilococos sensibles a la meticilina lo son igualmente a la cefalosporina. Los estafilococos meticilina resistentes son por lo general resistentes a todas las cefalosporinas, con excepción del ceprocin, que era de quinta generación, ¿se acuerdan? Ya hemos visto ya nosotros. Es decir, eso de quinta generación ya se matan de risa ya de la bacteria de multiresistente, porque la destruyen. No así todas las otras generaciones anteriores, pero tienen la desventaja de que son caros. Aquí tenemos reacciones adversas de la cefalosporina rápidamente, ¿no? Para recordar: irritación local, tromboflebitis granulosa, necrosis tubular aguda renal, diarrea, náusea y vómito y aumento de la transaminasa, intolerancia al alcohol, y hipoprotrombinemia, disminuye la agregación plaquetaria, produce hemorragia grave, puede inducir al sabor, ¿qué? La infección. Pueden inducir hay un error ahí, está S-O, B larga y R. Puede inducir a la sobreinfección, así que esa R había como rara. No, está bien, sobreinfección, pero la E está pegada a la infección ya. Entonces puede inducir a la sobreinfección por gram positivo y hongo.
Entonces, si se da mucho tiempo, puede haber una sobreinfección de gérmenes gram positivo y hongo, micosis. Estas serían enunciadas una por una los efectos adversos. Bueno. Aquí tenemos cefalosporina atrás hemos estado, ¿no? Pues ya terminamos. Dice cefalosporina farmacocinética. 1. Ninguna de las cefaloporinas administradas por vía oral alcanza concentraciones terapéuticas. Las cefaloporinas son bien toleradas con relación a otros antibióticos, buen perfil de eficacia y toxicidad. Las cefaloporinas administradas por vía oral pueden causar náusea, vómito y diarrea. Por vía intramuscular son particularmente dolorosas. Por vía endovenosa pueden causar flebitis en 2 a 2% de los pacientes. 4. Hipersensibilidad alérgica puede observarse 1 a 3% de los casos. Indicaciones clínicas, esta es la última diapositiva. Las cefaloporinas son ampliamente usadas en el tratamiento de 1. Neumonía adquirida en la comunidad. 2. Meningitis. 3. Neutropenia febril. 4. Enfermedades de transmisión sexual. No la gonorrea. 5. Profilaxis quirúrgica. Esto es cirugía complicada, no séptica, de abdomen, etc. 7. Endocarditis bacteriana y otras entidades. Usted sabe que la endocarditis bacteriana también es grave porque ataca la válvula. Es decir, la endocarditis bacteriana ataca la válvula y produce estenosis y insuficiencia valvular del corazón. Muy bien, entonces con eso hemos terminado. Aquí estoy lo que hay. Muy bien. Entonces,